El propósito de esta serie es proveer recomendaciones para médicos primarios en la identificación, manejo y referido apropiado de condiciones de salud mental comunes en la población pediátrica. Estas conferencias son auspiciadas con una propuesta de la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico de la Academia. Existe una crisis de salud mental en nuestros niños y jóvenes. Debemos tomar acciones para prevenir consecuencias devastadoras, pues está en peligro nuestro futuro. Es nuestro deber protegerlos. ¿Qué soluciones recomienda para mitigar y resolver esta crisis? Algunas propuestas son: establecer un programa de salud mental en las escuelas de Puerto Rico. Revisar los currículos de las disciplinas profesionales en áreas psicosociales para que incluyan contenido en el manejo de salud mental pediátrica. Establecer políticas públicas para que todos los involucrados con población pediátricas tengan entrenamiento en cuidados enfocados en trauma. Desarrollar cursos e iniciativas para padres en el tema de desarrollo emocional saludable. Revisar y proponer enmiendas a las leyes de confidencialidad y autorización para servicios de salud mental para menores de edad. Incluir en el currículo escolar los temas: diversidad, igualdad, inclusividad, tolerancia y manejo de emociones. Solicitar e implementar en Puerto Rico el programa Pediatric Mental Health Care Access de HRSA. A continuación observe datos relevantes a la salud mental de nuestros jóvenes. El homicidio y el suicidio se asocian a la falta de tolerancia, falta de inclusión, la soledad, la violencia y el abuso. Estas estadísticas son hasta el 2020 y se prevé que empeorarán. El acoso escolar contribuye significativamente a estas causas de muerte que se hacen más prevalentes en la adolescencia. Consulta Juvenil es una encuesta donde participan estudiantes del 7º al 12º grado. Al analizar las respuestas de los participantes durante el 2018 al 2019, entre sus resultados se destacan los siguientes hallazgos. 4 de cada 10 jóvenes reportó haber sufrido por acoso escolar por lo menos una vez en su vida. Estas son las causas de acoso que identifican los jóvenes participantes de esta encuesta. El acoso o bullying puede tener impactos negativos en la salud mental y consecuencias en el aprovechamiento escolar de los jóvenes. El Sistema de Vigilancia de Conductas de Riesgo Juvenil, YRBSS, es un... Muy buenas noches a todos. Soy la doctora Nilka de Jesús González, presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Además nos acompañan la doctora Cindy Calderón, directora ejecutiva del capítulo, y Cindy Yara, asistente del capítulo, que nos ofrecerán asistencia técnica durante la sesión. En la noche de hoy tendremos nuestra segunda sesión de la serie de conferencias sobre la identificación y el manejo de condiciones de salud mental pediátrica. Gracias a todos los que nos han acompañado nuevamente en el día de hoy y a los que se conectan por primera vez el día de hoy, bienvenidos. Como mencionamos en la sesión anterior, el propósito de esta serie de conferencias es proveer a los pediatras y médicos primarios que atiendan niños conocimientos y destrezas sobre cómo identificar, manejar y referir apropiadamente pacientes pediátricos con condiciones de salud mental comunes. La sesión de la semana pasada sobre trastornos de ansiedad por la doctora Karen Martínez estuvo fantástica. Y en la noche de hoy, la doctora Martínez nos estará hablando sobre los trastornos del estado de ánimo. Nos honra contar nuevamente con la colaboración de la doctora Karen Martínez, quien es una profesional, como mencionamos, de primer nivel, con aportaciones valiosísimas en el servicio clínico, la academia y la investigación. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes en San Juan y la presidenta actual de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes de Puerto Rico. Además, es profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, donde dirige el Departamento de Psiquiatría y el Centro para el Estudio del Miedo y la Ansiedad. De igual manera, la doctora Martínez dirige la Maestría de Investigación Clínica y Translacional, de la cual fue producto y es investigadora principal de un gran del NIH que estudia el perfil epigenético y la microbiota del estrés prenatal asociado al huracán María. Asimismo, está activa en varias organizaciones profesionales, tales como la Asociación de Ansiedad y Depresión, de la cual recientemente recibió un reconocimiento por su trabajo con el Grupo de Interés en Salud Mental de la Mujer y Multicultural, y es parte de la Junta de Directores de la Asociación de Ciencias Clínicas y Translacionales, ACTS por sus siglas en inglés, siendo previamente su presidenta. Muchas gracias nuevamente, doctora Martínez, por su colaboración con los proyectos de nuestro capítulo y por su compromiso con la salud mental de nuestra población.
Esperamos que esta conferencia también les sea de mucho provecho y que juntos continuemos apoyando a los niños y jóvenes que padecen de condiciones de salud mental en Puerto Rico. Adelante, doctora Martínez, con la conferencia. Gracias, doctora de Jesús, por la invitación de la Academia Americana de Pediatría y por esa introducción. Muy contenta de ver la cantidad de pediatras que se han estado uniendo en esta serie de conferencias donde estamos buscando cómo podemos darle a ustedes herramientas prácticas que puedan utilizar en sus oficinas, en sus trabajos diarios con los niños y adolescentes en Puerto Rico. Y así que hoy continuamos con otro de los diagnósticos que comúnmente vamos a estar viendo, sobre todo en nuestras poblaciones de adolescentes y adultos jóvenes, estudiantes universitarios, que son las condiciones de los trastornos de ánimo, que también los podemos ver en niños más pequeños, aunque no tan común como en poblaciones de adolescentes y adultos jóvenes. Solamente algunos mensajes que tengo que dar en términos de que doy consultas a tanto AbbVie como Sage Pharmaceuticals, pero no tienen nada que ver con lo que vamos a estar presentando en el día de hoy, y tampoco vamos a estar hablando de ninguna intervención o medicamento que no esté aprobado por el FDA. Que vamos a estar trabajando en el día de hoy, vamos a hablar un poco más sobre qué es lo que está ocurriendo en términos de los trastornos de estado de ánimo en las poblaciones pediátricas, y pues bien importante, qué ustedes pueden hacer ahora mismo para poder en sus prácticas de pediatría poder trabajar con esta situación de los trastornos de estado de ánimo. Así que ya la vez pasada estuvimos hablando un poco de esto, pero como muchos de ustedes deben saber, tanto la Academia Americana de Pediatría como la Academia Americana de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, pues han establecido que hay un estado de emergencia por la salud mental pediátrica. Igualmente nosotros aquí en Puerto Rico hicimos la voz de alerta también de que lo mismo que se está describiendo en Estados Unidos lo estamos viendo nosotros en Puerto Rico. Ya de por sí se veía viendo unas tendencias preocupantes, sobre todo en los casos de trastornos de estado de ánimo en nuestros niños y adolescentes, y entonces la pandemia pues exacerbó grandemente el aumento en la prevalencia de estos diagnósticos y la necesidad de tratamientos para ellos. Así que ya antes de la pandemia del COVID-19, ya se había identificado que 1 de cada 5 niños de las edades de 3 a 17 años tenía algún tipo de trastorno que tuviese que ver con salud mental, un problema de desarrollo o de conducta. Inclusive, ya en el periodo entre el 2009 al 2019, se había empezado a ver que había aumentado hasta casi un 40% de los estudiantes en las encuestas que se hacen, como el Youth Behavior Risk Survey, de que estaban hablando de estar tristes o desesperanzados. Estamos hablando de que eso significaría que 1 en cada 3 estudiantes. Esto fue en el 2019, así que antes de empezar la pandemia. Y pues también en Estados Unidos se ha estado viendo una tendencia que han aumentado las conductas suicidas o los intentos suicidas a través de esa época. Vamos a hablar más de esto, pero agraciadamente tengo que decir que en Puerto Rico no hemos estado viendo ese aumento en suicidios completados o en esta población, pero sí sigue preocupándonos los intentos suicidas, los intentos de hacerse daño, y estoy seguro que ustedes en sus prácticas ven muchos adolescentes que tienen conductas de automutilación, de cortarse, de hacerse daño de alguna manera, y son conductas que son difíciles para uno manejar. Así que aquí vemos un poquito más en detalle esta data del Youth Risk Behavior Survey, y aquí entonces la estamos viendo hasta el 2021, y vemos cómo ellos identifican, el CDC identifica con símbolo como del PARE, mostrando la alerta que vemos como desde el 2011
la línea abajo como marrón, estamos hablando de varones, ha aumentado, no es que no ha aumentado, pero aumentó del 21% al 29%, pero entonces en féminas es donde vemos este aumento estrepitoso, donde en el último reporte que se hizo del Youth Risk Behavior Survey, casi el 60% de las féminas que se entrevistó, les recuerdo que esto es el estudio que se hace en escuelas de high school, en escuelas de noveno hacia adelante, y que incluye data de Puerto Rico. Este estudio también se hace en Puerto Rico, y hasta el 60% de las adolescentes féminas habló de tener unos sentimientos de tristeza o de desesperanza persistente en el último año. Así que bien preocupante lo que esta data nos está mostrando. Cuando entonces vemos el porciento de estos estudiantes de escuela superior que han considerado seriamente intentar suicidarse, pues vemos de nuevo en varones, pues se mantuvo más o menos, que ¿verdad? Sigue siendo preocupante que el 14% de los varones lo esté considerando, pero en féminas subió del 19% al 30%. Así que ya vamos viendo que las estadísticas nos están mostrando que sobre todo en adolescentes féminas, este tema de los trastornos de estado de ánimo y la posibilidad de hacerse daño o de tener conducta suicida es algo que nos tiene que alarmar y que tenemos que entonces, ustedes que son pediatras, pues estar bien conscientes en esos adolescentes, sobre todo féminas, que van viendo. También el cirujano general de los Estados Unidos recientemente, hace apenas como 3 meses atrás, hizo esta alerta del daño que le están haciendo las redes sociales a la salud mental de nuestros jóvenes. Y pues él hace una alerta, como yo le digo a mis residentes, hace una alerta como la que ponen en la caja de cigarrillos, de que se entiende que la exposición a redes sociales no monitoreada por un adulto puede llevar a unos daños profundos sobre la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Así que sí, la pandemia estuvo ahí, sabemos todas las consecuencias que tuvo la pandemia, pero ya desde antes se estaba viendo este aumento en estos sentimientos de tristeza, desesperanza, conducta suicida, y pues entonces hay toda una literatura que apunta a que las redes sociales tienen un rol, no es lo único, y las redes sociales no siempre son negativas, pero es algo que tenemos que nosotros como proveedores de servicios a poblaciones pediátricas tenemos que conocer esta literatura y tenemos que hablar con nuestras familias sobre la exposición a las redes sociales y tratar de identificar esos adolescentes a quien sí les podría estar haciendo daño a su salud mental. ¿Qué sabemos en Puerto Rico? Pues sabemos que la prevalencia se estima de todos los trastornos psiquiátricos en población pediátrica, se estima que es alrededor entre el 16 y 18%, y que sí tenemos algunos estudios con poblaciones escolares de escuela pública después del huracán María, donde sí se vio un aumento en ansiedad, pero menos trastorno de estrés postraumático comparado con otras regiones que han pasado por desastres similares al huracán María. Así que todavía pues necesitamos más datos de qué es lo que está pasando aquí, cómo se están manifestando estos trastornos dentro de nuestra población puertorriqueña. ¿Por qué es que hacemos tanto énfasis a por qué la pandemia del COVID-19 afectó la salud mental de nuestros niños y adolescentes? Pues como todos pasamos este proceso de tener que adaptarnos a una cosa tras otra. Primero pues nos daba miedo la infección, después nos daba miedo infectar a otro, tener que adaptarnos a todas las medidas de salud pública, como tener que estudiar en línea, tener que estar fuera del ambiente físico escolar, la incertidumbre con las vacunas y pues la adaptación a estas próximas etapas que ha sido difícil, mucha incertidumbre, mucha pérdida. Y no podemos olvidar que sabemos que el COVID-19, el virus y la infección, tiene unas consecuencias neuropsiquiátricas
sobre todo en ciertas personas que se quedan con síntomas persistentes, y esos síntomas neuropsiquiátricos muchas veces incluyen tristeza, lentitud, síntomas que pudiesen también parecer un trastorno de estado de ánimo. Hablando en términos de pérdidas, esto es un estudio de Estados Unidos como tal, pero hace énfasis a cuánto de nuestra población pediátrica perdió algún cuidador durante la pandemia del COVID-19. Y lo que estaban viendo en Estados Unidos es que, sobre todo, esta área anaranjada, pues es la población hispana dentro de los Estados Unidos, y se ve que hay una proporción mayor, ¿verdad?, de hispanos que perdieron alguno de sus cuidadores principales por alguna razón durante esa etapa donde la pandemia pues estaba más activa. Así que nuestros niños y adolescentes han tenido muchísimas consecuencias, incluyendo pérdidas reales de familiares debido a la pandemia del COVID-19. Además de eso, pues ese aislamiento que tuvieron al estar distanciados físicamente, que como ustedes saben, en Puerto Rico fue una de las jurisdicciones de los Estados Unidos donde más tiempo los niños estuvieron en enseñanza en línea, y eso llevó a que muchos de estos pacientes pues pasaran mucho tiempo con sus propios pensamientos, o sea, que pasaban mucho tiempo ellos mismos en sus propios pensamientos, sin otras cosas que hacer que los entretenían, y eso pues puede ser un factor de riesgo a trastornos de estado de ánimo. También estaban bien hiperalerta a los síntomas físicos porque estábamos constantemente, tienes fiebre, ¿verdad? Como se recuerdan cuando volvieron a la escuela, muchas escuelas tenían estas encuestas que había que llenar hasta todos los días, tienes fiebre, tienes esto, así que ese es estar hiperalerta a mis síntomas físicos, que algo puede ocurrir, también es un factor de riesgo para trastornos de estado de ánimo. Hubo un aumento en el estrés familiar por tener que adaptarnos a todas estas situaciones. Hubo un aumento en el tiempo que se pasó con la familia, que para algunos de nuestros pacientes pues es muy protectivo, pero para algunos de nuestros pacientes, sobre todo si están expuestos a dinámicas familiares que no son saludables o inclusive hasta violencia en la familia, pues eso también puede ser un factor de riesgo. Perdieron muchas de sus actividades en el desarrollo social. No tenían deportes, no tenían sus clubes, sus actividades extracurriculares, dejaron de hacer actividad física. Muchos de nuestros pacientes están bien pasivos, se les ha hecho bien difícil volver a esa rutina anteriormente. Hubo todos estos cambios en su ambiente de aprendizaje que también tuvo sus efectos, y pues como sabemos hubo un aumento estrepitoso de uso de tecnología porque era la manera en que cogían clases. Y estoy seguro que ustedes como yo están viendo algunos pacientes que se les ha hecho extremadamente difícil volver como que a la rutina real porque tienen unos patrones de uso de tecnología o de equipos electrónicos excesivos, y se les ha hecho bien difícil como desconectarse de nuevo de sus pantallas. Y pues a mí me gusta mucho hacer énfasis que nosotros que trabajamos con la población pediátrica pensemos en que nuestros pacientes en cierta manera perdieron casi 2 años de su desarrollo social, emocional típico en un ambiente donde socializan con otros niños, donde están expuestos a otras personas que no son su familia, porque los que estaban en tercer grado cuando empezó la pandemia, de momento volvieron a la escuela, estaban en 5º grado, los que estaban en 6º, de momento 8º, los que estaban en 10 a 12, los que estaban, ¿verdad?, ya por graduarse de high school, pues entraron a universidad. Y sabemos que tenemos muchos de nuestros pacientes que se les ha hecho bien difícil recuperar en su desarrollo social emocional esos 2 años que perdieron porque estuvo básicamente en pausa. Algunos de ellos han sido muy exitosos este verano. La gran mayoría de mis pacientes tuvo veranos bien positivos donde pudieron volver a interaccionar con sus pares, donde estuvieron expuestos a actividades que realmente los ayudaron con esto, pero otros no. Así que tenemos que estar
bien pendientes de cuáles son esos pacientes que realmente esos 2 años que estuvieron en pausa en su desarrollo social emocional puede estar poniéndolos a riesgo de los trastornos de estado de ánimo. Y pues aquí pues hago énfasis en esa población de adultos jóvenes que sé que ustedes como pediatra pues todavía, pues, esa etapa de transición a la adultez, ustedes todavía tienen un rol grande en el cuidado de estos jóvenes y pues qué difícil fue para esos jóvenes que hicieron la transición a la universidad y todavía uno lo ve que como que no han podido adaptarse a la vida universitaria, todavía están teniendo dificultades en ese proceso de la transición a la adultez. Así que pues de nuevo sabemos que hubo un aumento en síntomas de ansiedad y pues en síntomas de depresión, que es lo que nos estamos enfocando hoy. Igual en los estudiantes universitarios, hasta un 40% hablaba de tener depresión o tener ansiedad, y estos son pues, de los diferentes estudios que el CDC estuvo haciendo en Estados Unidos. También pues nos preocupa que mucho de lo que estamos viendo ahora es que hubo una pérdida de conocimiento académico, sobre todo en las áreas de matemáticas, es donde más se está describiendo estas pérdidas de conocimiento y cómo esto entonces pues nos va a llevar a mayor problema en el área de trastornos de estado de ánimo o de ansiedad, porque pues es un niño que quizás se va a poner más ansioso, más preocupado, va a pensar que no puede hacer las cosas, va a afectarse su autoestima y por lo tanto pues esto todo nos predispone a que exista la posibilidad de mayores trastornos de estado de ánimo. Así que pues de nuevo en Puerto Rico pues no tenemos muchos datos sobre qué es lo que ha ocurrido con la pandemia y con los trastornos de estado de ánimo, pero pues tenemos muchas anécdotas clínicas y yo estoy seguro que ustedes como pediatras pues a veces hasta mucho más, porque lo que me llega a mí es porque ya alguien lo refirió, pero ustedes están ahí en la primera línea viendo a todos estos niños y adolescentes. Así que como habíamos hablado, agraciadamente en Puerto Rico pues nosotros hemos podido mantener la tasa de suicidio bastante bajo control en nuestra población pediátrica. En esos años de la pandemia, pues por lo menos 2020, 2021, no se registró ningún suicidio en edades de 10 a 14 años. Ya entonces en 15 a 19, pues ya hubo por lo menos 5 en cada uno de los años y después en la población de adultos jóvenes aumenta mucho más el riesgo. Así que aquí en Puerto Rico, tanto en población pediátrica como en población adulta, se ha visto que se ha podido parar el suicidio, se ha podido ir bajando el suicidio. Obviamente queremos llegar a un punto donde hayan 0 suicidios, así que queremos seguir trabajando con esto, pero es por lo menos de la poca data que tenemos, es una data un poco alentadora a que sí o los estamos identificando bien, estamos trabajando con evitar esa consecuencia más nefasta de los trastornos de estado de ánimo. Pero pues sí, que por lo menos nosotros los psiquiatras de niños y adolescentes estuvimos viendo, pues sí, vimos que pues nos estaban llegando muchos casos de aumento en ansiedad, de depresión, condiciones específicas como trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad social, lo hablamos la vez pasada, vimos aumento y también vimos aumento en los trastornos alimentarios, sé que ustedes también lo están viendo, dificultades con la imagen corporal. Recuerden que nuestros niños y adolescentes estaban todo el día mirándose a la cámara, así que pues cualquier cosa que no les gustaba, pues entonces estaban todo el día evaluándoselo. Y vimos muchas dificultades, sobre todo en niños que tengan discapacidad intelectual, problemas del desarrollo como trastorno de espectro de autismo, donde entonces fue más difícil todavía adaptarse a todo lo que estábamos viendo. Así que pues creo que queda evidente que es esencial que ustedes como pediatras pues tengan un conocimiento básico sobre qué son estos trastornos del estado de ánimo, cómo podemos identificarlos en la población pediátrica y pues al final que esperamos hablar sobre el plan de trabajo que ustedes pueden hacer en sus oficinas para ayudar a trabajar con esto. Así que los trastornos depresivos son los trastornos donde el síntoma que predomina está relacionado a estar triste o a no tener ganas de hacer cosas que le causan placer, que es lo que se llama anedonia.
Vamos a ver, dentro de los trastornos de estado de ánimo también está el trastorno bipolar. Las personas que tienen trastornos depresivos pues nunca han tenido síntomas de lo que se llama manía, un estado de ánimo mixto o hipománico. Y los trastornos que vamos a estar viendo es el trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, que era lo que antes se llamaba distimia. Importante hacer énfasis que el DSM-5 incluyó el trastorno disfórico premenstrual como un diagnóstico formal. Antes era un diagnóstico que se categorizaba en los no específicos de depresión, ahora es un diagnóstico formal. Y le hago énfasis porque vimos que es en féminas donde vemos este aumento más grande en la prevalencia y en intentos suicidas. Y sabemos que muchos de nuestros adolescentes que están empezando con su ciclo menstrual, están empezando a expresarse su ciclo menstrual, vemos a veces estos síntomas de trastorno disfórico premenstrual, así que siempre tenemos que tener eso en mente cuando estamos trabajando con adolescentes o adultas jóvenes féminas. Y pues como siempre, los otros diagnósticos que nos permite el DSM-5. Cuando estamos entonces hablando de un episodio de depresión mayor, estamos hablando de un periodo de al menos 2 semanas, donde la mayor parte del día, todos los días, la persona se siente triste o ha perdido interés en sus actividades. Hago énfasis en 2 semanas, la mayor parte del día, todos los días, porque pues muchos de nuestros adolescentes pues pueden ser que hayan tenido un problema, una situación y se sientan muy tristes por 2, 3 días y después vuelvan a sentirse mejor y eso pues no es un episodio de depresión mayor, eso pudiese ser un trastorno de ajuste, tendríamos que ver cuán severos fueron los síntomas en ese día. Pero pues es importante que esto es un episodio distintivo, ¿verdad? Algo que se sale de lo que es normal en la conducta de este niño, niña o adolescente, donde ocurre por 2 semanas, para que realmente podamos decir, wow, esto no es algo que es transitorio, esto es algo que si no intervenimos va a continuar. También hago énfasis porque pues a veces algunos de nuestros adolescentes pues piensan que uno nunca debe estar triste. Entonces ellos pues piensan que el estar deprimido es que de vez en cuando me pongo triste. Y pues a veces tenemos que dar mucha psicoeducación de que la depresión clínica pues es un trastorno distintivo que ocurre, ¿verdad? En estas 2 semanas con este estado de ánimo deprimido o con la anedonia y 4 síntomas adicionales que van a incluir cambios en el peso, porque hay cambios en el apetito, ya sea aumento o disminución de apetito, aumento o disminución de peso, cambios en el sueño, que pudiésemos ver que no pueden dormir o podemos ver que duermen excesivamente. En los adolescentes es común ver esta hipersomnia o este sueño excesivo. Los papás nos van a decir, lo veo bien lento, veo que casi no se mueve, lo veo como ¿verdad? Que está, su nivel motor está lento, o al contrario, lo veo bien agitado, no se puede quedar quieto, se mueve de lado a lado. Van a haber descripciones de fatiga, no tener energía para hacer las cosas, sentirse que uno no vale, o tener culpabilidad, tener dificultades concentrándose y pues tener pensamientos recurrentes acerca de la muerte o el suicidio. Así que nuevamente no es simplemente estar triste, esto es un episodio distintivo de 2 semanas donde la mayor parte de los días, todos los días de esas 2 semanas, me voy a sentir triste y o sin placer de hacer cosas, sin ganas de hacer cosas, más estos 4 síntomas. Porque esto es una condición donde, como yo pues muchas veces le explico a mis adolescentes, es como que el cerebro decidió, tuve suficiente, voy a hacer shutdown. Y pues lo vemos aquí, ¿verdad? En todos esos síntomas. Así que es mucho más que simplemente estar triste. En psiquiatría, para nosotros poder dar un diagnóstico, pues tiene que haber algún tipo de disfunción. Muchas veces lo que nos describen es que ya no quiere hacer las cosas que antes quería hacer,
dejó de salir con las amistades, dejó de jugar deporte, dejó de participar en los clubes, empiezan a bajar las notas, un estudiante que antes tenía buenas notas. Vamos a ver un cambio en ese funcionamiento y por supuesto que aquí esto pues ustedes nos ayudan mucho como pediatra, tenemos que descartar que no haya una condición médica como problemas de tiroides o algún otro problema hormonal o que haya algún medicamento que pudiese estar causando estos síntomas. Así que el diagnóstico como tal es el trastorno de depresión mayor, donde entonces pues vemos que hay una presencia de al menos un episodio de depresión que puede pues ser un diagnóstico de que solamente ha habido un episodio o desgraciadamente tenemos personas que tienen trastorno de depresión mayor recurrente, que es que tienen 2 o más episodios. ¿Por qué esto es importante? Porque una persona que probablemente un adolescente, adulto joven, nosotros lo que vamos a ver es un episodio solo. Es raro ver recurrencia en los adolescentes, adultos jóvenes, pero puede ocurrir. Y la recurrencia es una señal de que esto es una condición que va a ser más persistente y que quizás va a necesitar tratamiento de mantenimiento. La gran mayoría de nuestros pacientes pediátricos que vamos a ver con un episodio depresivo, que es el único episodio que ha ocurrido, no necesariamente van a necesitar continuar tratamiento a largo plazo, sino que necesitamos darle tratamiento a llegar a remisión de los síntomas y después pues pasar por lo menos de 6 a 9, un año, 6, 9 meses, un año, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, pero yo trato de que por lo menos estemos un año en tratamiento para asegurarnos de que no haya recurrencia. Y como les digo, siempre tenemos que tener cuidado que no haya síntomas de manía o de hipomanía, raro en adolescentes, mucho más raro en niños, pero la edad promedio de que surgen los síntomas de manía y que uno se da cuenta que es un trastorno bipolar es alrededor de los 19 años. Así que si usted tiene una práctica donde tiene mucho adulto joven, mucho estudiante universitario, pues tenemos que siempre tener en mente si yo tuve un paciente que ya ha tenido un episodio de depresión o está deprimido ahora mismo, pues que estemos pendiente que no sea entonces trastorno bipolar y que pues su primer episodio haya sido de depresión. En Puerto Rico pues se estima que es un 3% de niños y adolescentes. En Estados Unidos pues ya hay datos en niños que es un poco más bajo que en adolescentes. Interesante en términos de la distribución en varones y hembras, durante la niñez es igual, pero ya entonces en la adolescencia es mucho más común en féminas. Y pues eso todavía pues estamos tratando de entenderlo. Pudiese ser pues el hecho de que el eje hormonal comienza y pues sabemos que momentos donde hay grandes cambios hormonales pues son puntos de riesgo a trastornos de estado de ánimo en las mujeres en particular. También sabemos que se ha descrito que las féminas describen más estresores causadas sociales por el medio ambiente durante la adolescencia. Pero como vimos en la data, pues con las féminas, con nuestras adolescentes féminas, nos preocupa mucho más esta probabilidad de tener trastornos de estado de ánimo, así que vamos a estar mucho más pendientes. ¿Qué manifestaciones particulares podemos ver en adolescentes? Pues como hablamos, el sueño puede ser que tengan hipersomnia, en el apetito puede ser que coman más en vez de menos. A veces pueden tener ideas delirantes, se pueden poner un poco paranoides, pueden tener ideas suicidas, intentos suicidas, que es lo más que queremos evitar. Y en adolescentes, más que en adultos, a veces la disfunción es más como más abrupta. Como que yo tenía un niño, un adolescente que estaba todo bien y de momento deja de funcionar. Los adultos como que van disfuncionando poco a poco. Y como hablamos en trastornos de ansiedad, los problemas de conducta disruptiva, pudiesen significar trastorno de ansiedad, pudiesen significar un trastorno de estado de ánimo, sobre todo en niños pequeños. Así que todo problema de conducta no es déficit de atención, no necesariamente es conducto posicional desafiante, pudiese ser depresión. Desgraciadamente los trastornos de estado de ánimo son extremadamente comórbidos, así que muchas veces no vienen solos, vienen con trastornos de ansiedad, muchas veces vienen con trastornos disruptivos, así que podemos ver niños
con diagnóstico de déficit de atención, que entonces en la adolescencia desarrollen un trastorno de estado de ánimo. Y como siempre, los trastornos de uso de sustancias nos preocupa la comorbilidad con los otros trastornos de salud mental, y pues nos preocupa que los trastornos, como sabemos, los trastornos de uso de sustancias es en la adolescencia cuando empiezan, así que es algo que también nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que evaluar. ¿Por qué tenemos que tratar la depresión? Pues como hemos hablado en las dos conferencias, nuestros pacientes pediátricos están en un proceso de desarrollo donde cuando ocurre una condición de salud mental, pues eso entonces los desvía de su proceso saludable de desarrollo. Un adolescente o un niño que esté deprimido no va a estar yendo a la escuela, no está queriendo socializar y por lo tanto se va quedando más atrás en su desarrollo académico, emocional, social. Se les hace más difícil socializar, tener destrezas interpersonales, se les hace difícil crear apego, así que estos son adolescentes que quizás pues no hacen amistades, no empiezan a tener relaciones románticas y por supuesto aumenta grandemente las conductas de riesgo como uso de sustancias, suicidio o conductas de hacerse daño y conducta sexual no saludable. Cuando entonces estamos hablando de lo que se llama el trastorno persistente depresivo, pues entonces estamos hablando de que está este estado de ánimo presente la mayor parte del día, por todos los días, por lo menos en 2 años en adultos y en niños es 1 año, en niños o adolescentes. Así que vamos a estar buscando estos niños o adolescentes que no es un episodio distintivo de depresión, sino que los síntomas llevan continuos por lo menos por 1 año. Y es pues este estado de ánimo triste, de no tener energía, no tener ganas de hacer cosas, en conjunto con por lo menos 2 de los síntomas de cambios en apetitos, cambios en sueño, fatiga, baja autoestima, no poder concentrarse o desesperanza. Esto es un diagnóstico que es bastante difícil de hacer, a menos que pues sea un paciente que uno conozca bien, que lleve ¿verdad? Viendo por mucho tiempo, pero ustedes los pediatras pues conocen a sus pacientes a veces desde que nacen. Así que si ustedes tienen estos casos donde ven como que, mira, esto no parece un episodio, esto ya lleva un montón de tiempo y yo lo llevo viendo, ya voy por 2, 3 citas y continúan estando ahí los síntomas depresivos, pues ahí es importante pensar en este diagnóstico. Cuando hablamos del trastorno disfórico premenstrual, como les estuve hablando anteriormente, el DSM-5 es la primera vez que lo hace un diagnóstico formal como tal, porque pues hemos aprendido mucho en los últimos 10, 15 años sobre el efecto que tienen las hormonas reproductivas sobre el cerebro. Así que sabemos que nuestro cerebro está lleno de receptores de estas hormonas del sistema reproductivo y entendemos que hay algunas personas donde fluctuaciones en estas hormonas tienden a causar síntomas de estado de ánimo, principalmente, más que tristeza, es muchas veces irritabilidad. Así que aquí lo que vamos a estar buscando es los papás o los pacientes que nos vienen a decir como que, mira, yo me siento como que bien 2 semanas y después tengo 2 semanas donde no hay quien me soporte. Y es así como si prendieran y apagaran un switch, como que de momento me llega la menstruación y me siento mucho mejor y como a las 2 semanas, que es cuando estoy empezando la fase luteal, pues entonces ahí pues empiezan los síntomas. Para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? El paciente o la familia tiene que llevar un diario menstrual de por lo menos 2 meses, donde entonces podamos ver esa relación de los síntomas de estado de ánimo exactamente en esa fase luteal. Y pues, ¿verdad? Los síntomas tienen que estar presentes por lo menos 1 año y pues causar disfunción. Así que de nuevo, una condición que ustedes los pediatras a veces nos pueden dar más información a nosotros, los profesionales de salud mental,
porque ustedes los conocen, probablemente han visto a este adolescente desde que le llegó, ¿verdad? Desde la menarquia, desde que tuvo su menstruación, y puede pues más o menos también darnos esa información de, mira, si yo veo una relación, o pues porque pues en los adolescentes pues pueden tener estos episodios de cambios en sus estados de ánimo que no necesariamente estén relacionados con su ciclo menstrual. Así que ustedes nos pueden ayudar mucho a esa identificación. Y pues tenemos otros diagnósticos dentro de los trastornos depresivos, como lo que es el trastorno menor, que es que no cumple con los criterios de un episodio de depresión mayor, y el recurrent brief, que es igual, no cumple con los criterios de depresión mayor, pero estos síntomas ocurren frecuentemente. Ya entonces cuando estamos hablando de trastorno bipolar, que es el otro trastorno de estado de ánimo grande que tenemos que estar pendientes, pues entonces aquí podemos ver estos episodios de depresión mayor, pero también vamos a ver lo que se llama manía, que son, de nuevo, episodios distintivos donde la persona tiene un estado de ánimo elevado o irritable, y además de eso, pues va a tener otro conglomerado de síntomas. Aquí tenemos varios diagnósticos, como el trastorno bipolar tipo 1, donde hay manía, el trastorno bipolar tipo 2, donde lo que predominantemente vemos es hipomanía, y también el trastorno persistente o la ciclotimia. Bien importante verla en términos del trastorno bipolar, va a ser bastante difícil para nosotros, tanto los profesionales de la salud mental como ustedes pediatras, diagnosticarlo en nuestra población pediátrica, porque el curso de la enfermedad pues empieza un poco más en los jóvenes, adultos jóvenes. Pero ustedes que conocen a sus pacientes desde la infancia, si de momento empiezan a ver algo episódico, de unos cambios bien significativos, episódicos, con unos cambios en conducta bien significativos, ¿verdad? Recuerden que durante la manía podemos ver ideas de grandiosidad, podemos ver aumento en conductas placenteras, así que se meten en problemas. Vemos lo que es, pues, ¿verdad? El flight of ideas, que es que tienen muchas ideas, muchos planes, quieren hacer muchas cosas. El pressured speech, que es que estoy hablando y hablando y hablando. Todo eso, si ustedes lo ven en un paciente joven, adulto, pues tenemos que pensar en manía. Obviamente también tenemos que pensar en uso de sustancias, porque hay muchas sustancias que inducen manía. Y pues aquí lo más importante es que esto ya es algo que definitivamente lo debe ver un profesional de la salud mental para realmente a poder hacer el diagnóstico certero. El trastorno disruptivo de la regulación del estado de ánimo, Disruptive Mood Dysregulation Disorder, es un diagnóstico también nuevo en el DSM-5. Y este diagnóstico surgió porque, pues, para los finales de los 90, principios de los 2000, se empezó a describir a estos niños pequeños que tenían una irritabilidad crónica. Así que no era episódica, como en un episodio de manía que uno puede ver irritabilidad. Eran niños que la mayor parte del tiempo estaban de mal humor, eran irritables, las cosas le molestaban, y en los 90, principios de los 2000, se llegó a pensar que esto era el fenotipo pediátrico de trastorno bipolar. Así que pues a muchos niños en ese momento se les dio el diagnóstico de trastorno bipolar porque pensábamos que esa era la manera que se estaba manifestando. Y entonces, cuando entonces se decidió seguir estos niños a largo plazo, de momento pues nos damos cuenta de que no desarrollan nunca manía ni hipomanía, pero sí eran adultos con mucha disfunción, tenían trastornos depresivos, tenían trastornos de uso de sustancias, mucha disfunción interpersonal, mucha disfunción en sus trabajos, y por lo tanto se empezó a estudiar, pues entonces, ¿qué es esto? Ahora mismo este es el nombre que estamos utilizando porque es el nombre que se le puso a estos ¿verdad? Mientras se estaba estudiando estos niños. Pero esto es un área que cada vez sale más información sobre qué es lo que ocurre con el cerebro de estos niños, cuáles son los circuitos neuronales que están involucrados.
Así que sí sabemos que ahora que eso no es trastorno bipolar, no es un fenotipo pediátrico de trastorno bipolar, es mucho más similar a ver un niño que tenga trastorno ¿verdad? De déficit de atención con una impulsividad emocional significativa, o el trastorno de conducta desafiante o oposicional desafiante en conjunto con síntomas marcados de estado de ánimo. Así que es como que hay mucho de impulsividad emocional, mucho de llevar la contraria, pero entonces pues vemos estos cambios en estado de ánimo, de coraje, irritabilidad e inclusive tristeza, que es notable. También en este diagnóstico, estos niños van a presentar unos temper tantrums o unos arrebatos emocionales bien significativos. Se hizo mucho énfasis cuando se incluyó este diagnóstico en el DSM-5, que no era que estábamos tratando de poner una patología a lo que un tantrum, un niño que puede ser algo normal del desarrollo. Aquí estamos hablando de tantrums que son severos, que el niño se le hace difícil autorregularse, se le hace difícil calmarse, y que ocurren hasta por lo menos 3 veces en semana. Así que no estamos hablando del nene que va al supermercado y no le quieren comprar algo y empieza a llorar y tiene una rabieta. Estamos hablando de que los papás nos van a hablar de que es verdad que son incontrolables, que en ese momento no hay manera de calmarlo y que ocurre bien frecuente hasta 3 veces en semana. Esto pues también es un diagnóstico que ustedes como pediatras lo pueden ver, porque estos padres van a estar desesperados. Es bien difícil tú ser padre de un niño que está continuamente molesto, siempre irritable, y que tiene estos episodios donde tiene estos tantrums tan severos. Así que probablemente los papás van a venir a decir, mira, yo no sé qué le pasa, es incontrolable, siempre está de mal humor. Y el rol de ustedes es decir, mira, yo creo que esto pudiese ser este diagnóstico, vamos entonces a hacer un referido al profesional de salud mental. Así que, y pues ya más o menos haciendo un repaso bien por encima de todos los diagnósticos de estado de ánimo que pudiésemos ver en nuestros niños y adolescentes, pues, ¿qué es lo que ustedes, los pediatras, van a hacer cuando tienen un caso de alguno de estos niños en su oficina? La Academia Americana de Pediatría ya tiene su guía de qué es lo que ustedes como pediatras deben hacer. Y pues el primer paso, y un paso bien importante, es que debe de haber un cernimiento de todos los pacientes que ustedes vean de 12 años o más de depresión. Ya mismo vamos a hablar sobre qué instrumentos ustedes pueden usar, pero enfatizo, ¿verdad? Tanto la Academia Americana de Pediatría como pues todas las agencias que desarrollan las guías de preventiva en los Estados Unidos apuntan a que lo más importante que ustedes como pediatras o los médicos primarios pueden hacer es asegurar de identificar a tiempo si hay un cambio en el estado de ánimo. Así que todo paciente 12 años o más, vamos a hacer por lo menos anualmente un seguimiento para la depresión. Si ese seguimiento sale negativo, perfecto, pues no tenemos que hacer más nada hasta el año que viene. Pero si sí sale positivo, entonces pues tenemos que evaluar qué es lo que pueda estar ocurriendo, y como el mismo algoritmo de la Academia Americana de Pediatría, pues ya entonces pues nos va a estar diciendo que vamos a hacer, pues, ¿verdad?, una evaluación de pues qué es lo que está ocurriendo. Puede ser que haya un episodio de depresión mayor, puede ser que sea trastorno bipolar, puede ser que sea algo como premenstrual dysphoric disorder. No les toca a ustedes hacer el diagnóstico específico, pero sí les toca a ustedes pues hacer una evaluación de dónde estamos en términos de qué probables diagnósticos puedan hacer, asegurar que no hayan condiciones médicas o medicamentos o sustancias que pudiesen estar afectando el estado de ánimo. Y pues bien importante, siempre cuando tengamos un seguimiento que sale positivo a depresión, tenemos que hacer una evaluación de riesgo suicida, que principalmente es
preguntarle a ese adolescente, ¿alguna vez has pensado en hacerte daño? ¿Estás pensando en hacerte daño ahora mismo? Y si eso sale positivo, pues ya eso es una emergencia que requiere que ese niño vaya a una sala de emergencia. Si no está suicida, pues entonces pues tenemos la opción de buscar tratamiento a nivel ambulatorio. Así que, ¿qué vamos a hacer? Dar ustedes como pediatra mucha psicoeducación a esta familia sobre qué es lo que está ocurriendo, cuál es el diagnóstico, qué es lo que probablemente pudiese estar ocurriendo, psicoeducación acerca del riesgo de suicidio o de conducta de hacerse daño para que entonces esta familia esté pendiente de que esto no se convierta en una emergencia y haya que entonces movernos a un ambiente de emergencia y entonces tratar de coordinar algún tipo de referido con un profesional de salud mental que pueda hacer esa evaluación diagnóstica de decir, pues, cuál de todos estos trastornos de estado de ánimo es el que está ocurriendo en este niño y entonces cuál va a ser el plan de tratamiento. Así que, de nuevo, enfatizando, la recomendación número 1 y más importante es que todo paciente de 12 años o más debería tener un seguimiento formal por lo menos una vez al año. En términos de qué nos recomienda la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes recomienda que sea de 8 años en adelante, pero de nuevo la Academia Americana de Pediatría se deja llevar por lo que dicen las guías de prevención y las guías de prevención dicen 12. Que se debe de evaluar depresión cualquier niño de 3 años o más que ha sido referido por algún problema de conducta, porque como les dije, pues los problemas de conducta pues pudiesen manifestarse sobre todo en niños pequeños. La depresión se puede manifestar como un problema de conducta. Y pues de nuevo que el médico primario pues por lo menos hable con estos familiares, hable con el paciente, le diga me preocupa que esto está ocurriendo, ofrezca esa psicoeducación y hacer entonces ese referido al profesional de salud mental para que haga el diagnóstico formal, que establezca el plan de tratamiento y ustedes como pediatra pues entonces ser aliados en asegurar que ese paciente esté yendo a sus citas de seguimiento, que esté siguiendo las recomendaciones de tratamiento. ¿Cuáles son algunos de esos seguimientos que podemos utilizar? Pues tenemos el PHQ de adolescente, que es el mismo PHQ-9, lo único que las preguntas se ha modificado un poco, ¿verdad? El vocabulario. Para hacerlo más apto para adolescentes, pero el PHQ-9 regular también se ha utilizado en poblaciones de 12 años en adelante y se puede utilizar, así que si el que ustedes tienen es el PHQ-9 regular, pues lo pueden utilizar. La realidad es que el PHQ-9 regular es el que está validado para la población puertorriqueña, pero pues, ¿verdad? El PHQ-A, pues de adolescentes, pues todavía no está validado en población puertorriqueña, pero como les digo, es prácticamente lo mismo, así que pueden utilizar cualquiera de los dos. ¿Qué vamos a estar buscando, verdad? Esta cajita que tenemos aquí al lado, que es lo que nos dice que vamos a hacer dependiendo de cómo sale el PHQ-9. Del 0 al 4 estamos bien. No tengo que hacer nada con ese adolescente hasta el año que viene, cuando vuelva a su chequeo y le vuelvo a dar el PHQ-9. Si tiene 5-9, pues deberíamos quizás pues repetir ese PHQ-9 un poco más rápido del año, hablarle a los papás sobre, mira, encontré esto, vamos a estar pendientes, si ves algo, tráemelo de vuelta. Y ya entonces si vemos 10 o más, eso es una señal de que puede haber un episodio de depresión clínica. Así que cualquier adolescente que saque 10 o más, eso significa que debemos referir a un profesional de la salud mental. Y obviamente si saliera en los rangos de moderadamente severo o severo, pues ahí probablemente vamos a estar buscando esta pregunta número 9,
de si tienes pensamientos de que sería mejor estar muerto o de que quieres hacerte daño, porque pudiese ser, si está en esa puntuación tan alta, que fuese un riesgo y que entonces se convierta en una emergencia que tengo que enviar a sala de emergencia. El PHQ-9 o el PHQ de adolescente, ambos se pueden usar de 12 años en adelante. Así que, pues, ¿qué hago? ¿Verdad? Ya hablamos de que el cernimiento que tengo que hacer es de 12 años en adelante. Pero ¿y si me llega un niño o, ¿verdad? O un preadolescente y yo digo, yo creo que aquí lo que está pasando es que hay síntomas de depresión, pues también tenemos otro instrumento que está validado en español para la población pediátrica puertorriqueña, que es el CESD, pues sí lo podemos utilizar desde 8 años, de 7 años en adelante. Así que también pues nos da más o menos pues una guía de que si es menos de 15, pues estamos bien. Si es mayor de 16, pues entonces nos preocupa. ¿Por qué menciono primero el PHQ-9 o el PHQ adolescente que el CSD? Porque el CSD no es tan fácil de corregir. Tiene algunos ítems que son al revés, ¿verdad? Que en vez de 0, 1, 2, 3, pues es 3, 2, 1, 0. Así que pues en una práctica ocupada de un pediatra, pues tener que de momento sacar como que una rúbrica de cómo yo corregir esto, realmente no es factible. Agraciadamente, la gran mayoría de nuestros pacientes menos de 12 años no necesariamente van a presentar síntomas de depresión, así que con el PHQ-9 o el PHQ adolescente estamos bien y es bien fácil de dar esa puntuación y de uno rápido entonces poder desarrollar un plan de cómo manejarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en términos de tratamiento? El punto más importante es tener la precaución de determinar qué nivel de cuidado necesita mi paciente. Si mi paciente está suicida, si se está haciendo daño, si tiene ideas delirantes, paranoides, alucinaciones, algo que cae en psicosis o simplemente no está funcionando. Un adolescente que no sale de la casa, no quiere salir de la cama, pues ya eso nos apunta a, mira, yo no puedo simplemente esperar que aparezca una cita con un profesional de salud mental. Yo quizás entonces a este adolescente lo tengo que mandar a una sala de emergencia, lo tengo que referir a una unidad de hospitalización de adolescentes o quizás a una hospitalización parcial. Agraciadamente pues tenemos unos niveles de tratamiento que nos apoyan en lo que conseguimos establecer el plan de tratamiento a nivel ambulatorio. Ya una vez esté en tratamiento, ¿verdad? Con un profesional de la salud mental, vamos a tener una etapa aguda de estabilización de ánimo, sacarlo del riesgo y después pues esa etapa de mantenimiento. Tenemos data bastante buena que nos ayuda, tenemos clinical trials grandes donde se ha evaluado qué es lo que funciona con los adolescentes. Y hemos podido ver que tanto medicación versus la terapia cognitiva conductual como la combinación de ambos es efectivo. Siempre la combinación pues, va a ser lo más efectivo, ¿verdad? Si yo puedo tener a este adolescente en terapia y con algún medicamento, pero siempre también tomando en consideración qué disponibilidad de terapistas que sepan trabajar con depresión en adolescentes tenemos, la preferencia de esta familia y pues el nivel de severidad, porque en casos que sean leves, pues la indicación es que empecemos con psicoterapia, en casos que sean severas, pues probablemente vamos a necesitar ambos, tanto farmacoterapia como la psicoterapia. Como ustedes saben, el uso de medicamentos serotonérgicos en niños y adolescentes, pues hay un black box warning de que puede aumentar esta idea suicida, que pues, ¿verdad? Cuando uno habla con los papás es como que, pero espérate, está en tratamiento de depresión para evitar que tenga conducta suicida y tú me vas a decir que me vas a dar un medicamento que puede aumentar. Ya con toda la data que tenemos a través de los años, entendemos que el problema principal es con medicamentos que tengan una vida media corta, porque los adolescentes son malos tomando medicamentos
son malos, ¿verdad? Haciendo esa rutina de un medicamento de mantenimiento. Así que medicamentos como la paroxetina, que es el Paxil, o el venlafaxina, que es el Effexor, tenemos mucho cuidado utilizándolo en adolescentes porque pudiese ser este efecto que puede haber de rebote o síntomas de retirada si no se lo toman consistentemente, lo que entonces aumente la conducta suicida. En particular, toda la data ahora mismo apunta a que la paroxetina fue la que más empujó este hallazgo. Así que la realidad es que la paroxetina pues, es un medicamento que tratamos de evitar en la población de adolescentes. Como hablamos ahorita, si es leve, leve moderado, la recomendación es psicoterapia. Ya si es severa, pues entonces es que consideramos añadir un antidepresivo. Los medicamentos serotonérgicos no funcionan tan bien en la depresión como en la ansiedad, por eso pues nos sentimos un poco, es un poco menos contundente para nosotros el decir definitivamente voy a empezar este medicamento serotonérgico cuando lo que tenemos al frente es un adolescente con un trastorno de estado de ánimo. Siempre nos preocupa que realmente no sea trastorno bipolar y que pues no se haya manifestado la manía todavía y que un antidepresivo pues pudiese llevar a la manifestación de manía. Así que cuando estamos hablando de trastornos de estado de ánimo, el rol de ustedes, como estábamos hablando, es identificar, asegurar de identificar a tiempo, enviar un referido para un buen diagnóstico. Estos serían los casos donde yo no me sentiría cómoda diciendo a ustedes como pediatra, decir, mira, empiézalo en el medicamento serotonérgico, porque probablemente lo más importante va a ser tratar de conseguir un terapista que pueda dar psicoterapia para depresión. Pero de nuevo, cada caso es bien diferente. Sé que ustedes muchas veces se encuentran con familias que no encuentran terapista, no encuentran psiquiatra, no encuentran servicio. Y pues si es un caso severo que nos preocupa, probablemente esos casos severos pues nos va a preocupar lo suficiente como para tener que mandarlos al hospital o a un parcial y entonces ahí quizás inician el tratamiento y entonces pues ustedes lo pueden continuar y ayudar a esa familia a poder continuar ese tratamiento que se empezó en el hospital o en el parcial en lo que consiguen la cita con su psiquiatra ambulatorio. Así que mi recomendación sería que si en el PHQ-9 le sale severo o moderadamente severo, pues ese es un caso que probablemente vamos a referir un parcial o si hay algo de conducta suicida o conducta de alto riesgo, pues vamos a referir al hospital como tal, que entonces pueda comenzar el tratamiento y después con calma, pues vamos entonces coordinando los servicios ambulatorios que sabemos que se están tardando demasiado. Normalmente, como hablamos, estabilizamos el estado de ánimo, así que desgraciadamente pues los tratamientos con medicamentos y con la psicoterapia tardan de 4 a 8 semanas en dar respuesta. La terapia electroconvulsiva es una opción en adolescentes, pero aquí en Puerto Rico no tenemos ningún lugar donde se dé terapia electroconvulsiva a adolescentes, así que pudiese ser una opción, requiere pues, ¿verdad?, un proceso de evaluación particular, pero aquí en Puerto Rico no lo tenemos disponible, así que, pues, ¿verdad?, que lo sepamos. Y después el tratamiento de mantenimiento, que como hablamos, pues 9 a 12 meses sería lo que apunta a que previene una recaída. Y si tuviésemos un paciente que es raro en población pediátrica, que haya tenido 3 o más episodios de depresión mayor, pues ya estaríamos pensando en que probablemente necesita mantenerse en este tratamiento. Ya, ¿verdad? En términos de trastorno bipolar, pues tenemos medicamentos aprobados por el FDA, como lo es la risperidona, el aripiprazole. Hay algunos estudios clínicos con litio, valproato, que son estabilizadores de ánimo. En general, pues seguimos las guías de adultos. Ya trastorno bipolar es una condición que probablemente va a necesitar farmacoterapia, además de la psicoterapia, y esto sí es una condición donde debe de ser un psiquiatra el que haga el diagnóstico, inicie el tratamiento y quizás entonces ustedes como pediatras
pues nos ayuden con el seguimiento, asegurar que pueda seguir en sus medicamentos y pues asegurar que no hayan efectos secundarios de estos medicamentos como aumento en apetito, aumento en peso, cambios en el colesterol, en el azúcar. Aquí tenemos algunos recursos para ustedes. Si usted está trabajando en una población donde usted dice, pero es que me llega tanta gente con depresión, pues los pediatras pueden hacer un entrenamiento oficial que es por el Reach Institute, que se llama Working with Challenging Depressed Patients and Families, y esto pues le da un certificado a ustedes como tal de que completaron este entrenamiento y está diseñado para pediatras, así que si usted está trabajando en una población donde ve esto, pues los exhorto a que busquen este entrenamiento. Así que, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que pues ya desde antes de la pandemia, pues estábamos viendo un aumento en los trastornos de estado de ánimo en nuestros niños y adolescentes, que la pandemia pues ha hecho que todo empeore. Y en Puerto Rico, aunque pues no tenemos data, sí sabemos que ha habido un aumento increíble en la búsqueda de servicios de salud mental, que no tenemos los suficientes profesionales para poder trabajar con la problemática, y pues ahí entran ustedes, los pediatras, que nos pueden entonces dar la mano en ir haciendo estos seguimientos en todos los niños de 12 años o más, en niños que son menores de 12 años, si tienen factores de riesgo, si hay algo que les parezca, pues entonces hacer ese seguimiento y entonces pues por lo menos insertarlos en el sistema de salud mental, ya sea si es algo leve, pues esperamos entonces que aparezca la cita a nivel ambulatorio, ya si entonces estamos hablando de algo moderado, moderadamente severo o que hayan conductas de alto riesgo, pues quizás entonces empezando haciendo el referido al hospital o a un hospital parcial. Así que, ¿verdad? Hablamos más o menos ya de todo esto. Y el segundo punto, tenemos que ser bien proactivos en preguntarles a nuestra familia qué tipo de redes sociales está usando este niño, adolescente, ha tenido alguna exposición a violencia, alguna exposición a eventos adversos o el bullying, que pues no, ¿verdad? No podemos tener una conferencia entera de eso. Y pues siempre tener su librito de referidos a donde ustedes pueden referir dentro de su comunidad, como hablamos con los trastornos de ansiedad. Ahora mismo hay un esfuerzo grande para que todas las escuelas tengan un psicólogo, así que si esa familia pues no está pudiendo conseguir a nivel de comunidad o a través de su plan médico, pues que hable en la escuela, ¿verdad? Si es una escuela pública, que hable en la escuela a ver si entonces pues por lo menos puede empezar esos seguimientos más en detalle de un profesional de salud mental en la escuela. Siempre pues ¿verdad? La información de nuestra clínica de psiquiatría de niños y adolescentes, sí estamos aceptando pacientes nuevos, sé que no muchos psiquiatras están aceptando pacientes nuevos, así que ahí pues estamos, mi email, y pues el 988, la línea que el 988 es el nuevo número de emergencias de salud mental. Aquí en Puerto Rico se conecta directamente con la línea Paz y también un número donde si ustedes tienen un caso que no saben qué hacer, no saben a dónde referir, pues pueden llamar al 988 y también los van a orientar sobre qué paso pueden seguir. Así que también les recuerdo que para pues reclamar su certificado, que tienen que completar la evaluación, ya mismo les van a poner la información en el chat. Así que creo que estamos ready para la postprueba. Doctora Martínez, muchísimas gracias por su conferencia. Tenemos antes de la postprueba que van a estar ahora contestando nuestros participantes y luego la vamos a discutir. Tenemos unas cuantas preguntas de los participantes. La primera es cómo se trata el premenstrual dysphoric disorder y cuánto tiempo puede durar. Sí, pues premenstrual dysphoric disorder es una de las condiciones que más luz nos ha dado acerca de cómo es que las hormonas reproductivas pueden afectar el estado de ánimo, porque
en las personas con premenstrual dysphoric disorder a veces solamente necesitan utilizar el medicamento serotonérgico en esa fase luteal. Y eso va en contra de todo lo que sabemos de cómo funcionan estos medicamentos serotonérgicos, porque como habíamos mencionado, estos medicamentos pueden tomar hasta 4 o 6 semanas en funcionar, y entonces en el premenstrual dysphoric disorder funcionan inmediatamente. Así que ya ahí pues estamos dándonos cuenta de que esto es algo diferente, que quizás hasta funcionan otros mecanismos. Quizás ustedes han escuchado que hay un medicamento nuevo que se acaba de aprobar para la depresión postparto, que trabaja a través del sistema GABAérgico, y eso pues quizás también nos va a ayudar con premenstrual dysphoric disorder. Así que a veces los pacientes, sobre todo un adolescente, pues se le hace difícil poder identificar cuándo es que su fase luteal empieza, así que prefieren tomárselo todo el tiempo, pero hay una particularidad de ese diagnóstico que se pudiese dar solamente en la fase luteal, solamente por esa semana y media en lo que llega la menstruación. Muy bien, muchísimas gracias. Y dentro de la misma pregunta nos hicieron ¿por cuánto tiempo, por cuántos años puede durar este desorden? Sí, pues desgraciadamente, una vez uno es susceptible a cambios en estado de ánimo en la fase luteal, uno va a ser susceptible a través de todo, ¿verdad? La edad reproductiva, y también entonces esos pacientes son susceptibles a depresión postparto, depresión en el embarazo y depresión en la menopausia. Sí, pues entonces se trabaja con quizás regular el ciclo menstrual a través pues, de pastillas anticonceptivas, eso a veces ayuda, pero van a ser pacientes que probablemente van a necesitar algún tipo de tratamiento de salud mental a través de toda su etapa mientras sus hormonas estén ciclando. Muchas gracias por esa contestación, doctora Martínez. Tenemos otra pregunta, y es ¿desde qué edad podemos sospechar un disruptive mood dysregulation disorder? Sí, pues el diagnóstico formal se hace de 6 años en adelante, y es 6 años porque pues no queremos, pues los tantrums pueden ser bastante común en la etapa preescolar, y pues no queremos asegurarnos de que no estemos patologizando lo que es un tantrum del desarrollo típico. Pero ya un niño, aunque tenga, ¿verdad?, 5 años, que uno va viendo que tiene esta irritabilidad crónica, estos tantrums son bien severos, ya pues uno puede empezar a sospecharlo, y ya entonces pues cuando entre pues ya en la etapa pues, ¿verdad?, más escolar de 6 años en adelante, si continúa con esas conductas, pues definitivamente amerita un referido para evaluar por ese diagnóstico. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta que surge de uno de los participantes es para el trastorno oposicional, ¿cuál sería el tratamiento? Trastorno posicional desafiante, el tratamiento es terapia. No hay ningún medicamento que funcione o que tenga indicación o que haya mostrado en ensayos clínicos que funcione. Sí es importante tratar las comorbilidades. El trastorno posicional desafiante casi nunca viene solo, muchas veces es comorbido con déficit de atención, así que hay que asegurar de tratar el déficit de atención. Y disruptive mood dysregulation disorder también es muchas veces comórbido, y eso pues también pues tiene un tratamiento específico. Pero la mayoría de las veces lo que vamos a trabajar es con terapia, y mucha terapia con la familia, de cómo asegurar de que estemos haciendo unos patrones de establecer límites, de cómo interaccionar con estos niños oposicional desafiantes que no exacerben la conducta. Dos preguntitas más. Una de ellas va dirigida, si tenemos, ¿verdad?, una situación en la oficina donde identificamos un paciente suicida, podemos llamar a la línea 988, pero en su experiencia, ¿a qué hospitales y si posible por región nosotros pudiéramos referir a esos pacientes? Sí, excelente pregunta. Pues, sobre todo adolescentes tenemos más opciones, que pues agraciadamente en adolescentes es donde más vamos a ver los problemas de trastornos de ánimo. Así que con adolescentes, si estamos en el área metropolitana, tenemos la opción del Hospital San Jorge, tenemos la opción del Hospital Capestrano, ambos tienen unidad de adolescentes.
Ya entonces un poquito más lejos, en el centro más o menos de la isla, en Sidra, el Hospital Panamericano también tiene una unidad de adolescentes, y agraciadamente en Cabo Rojo tenemos también una unidad de adolescentes porque el área oeste estaba bien desprovista, y pues hay una unidad en Cabo Rojo. Para niños, o sea, menores de 12 años, ahora mismo la única opción es el Hospital San Jorge. Pues, muchísimas gracias, eso es bien útil. Sí. Aparte de conocer ¿verdad? La línea 988. Seguro, seguro. Y otra recomendación, ¿verdad? Si es que están en el área metro o el área este, en el hospital de la Universidad de Puerto Rico, que es el Federico Trilla, es el único hospital donde nosotros tenemos servicio de psiquiatría en la sala de emergencia, porque el programa de residencia de psiquiatría está en el hospital. Así que nosotros tenemos psiquiatra allí 24 horas, 7 días a la semana. Así que eso es una buena, si uno no tiene duda, pues una buena sala de emergencia de referir a ese paciente si es que le queda cerca, obviamente, porque allí pues entonces vamos a tener esa evaluación psiquiátrica antes de necesariamente tener que llegar al hospital. Fantástico. Y por último, hablamos de la importancia que nuestra Academia Americana de Pediatría nos habla de hacer los cernimientos desde los 12 años en adelante. ¿Verdad? Y se nos habló de los tools, de las herramientas que tenemos disponibles. Ahora bien, y un poco lo trajimos en la sesión previa. Cuando tenemos un niño con condiciones, ¿verdad?, en el espectro autista o algún tipo de rezago cognitivo, más allá de ver las variaciones en el comportamiento, tenemos herramientas para utilizar para hacer el cernimiento en ese grupo de edad que sabemos, ¿verdad?, en ese grupo de pacientes que pueden ser comórbidos, tener estas condiciones. Sí, no, instrumentos de cernimiento validados en esa población no tenemos. Así que sí, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Para ustedes como pediatra, pero ¿verdad? Bien pendientes de la conducta. La conducta en niños con discapacidad o con problemas de comunicación es la que más nos va a llevar a que, pues, de nuevo, ustedes conocen a sus pacientes, los han visto desde infantes, ustedes ven que aquí hay algo diferente, y lo que vamos a estar buscando con trastornos de estados de ánimo es que esto es episódico, o sea, que va a haber un cambio distintivo. Vemos algo así, pues tenemos que sospecharlo, vamos entonces a mandarlo a un profesional de la salud mental para una evaluación. Doctora, nos siguen saliendo preguntas y ¿Seguro? pienso que son muy buenas, así que por aquí seguimos con 2 o 3 preguntas más. ¿Con qué fármaco se puede trabajar el Disruptive Dysregulation Disorder? Sí, pues ahora mismo la gran mayoría de los ensayos clínicos que se están trabajando con utilizar algún medicamento para el déficit de atención, principalmente las formulaciones que son de metilfenidato, en conjunto con un medicamento serotonérgico. Así que, pues, por ejemplo, en mi práctica, esto sería un paciente que quizás estaría en Kilivant o Kilichu y Zoloft. Muy bien, muchas gracias. Entonces, más que una pregunta, hay un comentario de uno de los participantes y dice, el dato de mortalidad en Puerto Rico está muy por debajo, dado el modelo para enviar a forense las autopsias. Dado esta situación, la mayoría de los médicos están llenando el certificado a pesar de la sospecha de suicidio, ¿verdad? Que se deberían repasar los datos por otro medio, porque tal vez nuestras estadísticas están por debajo, no porque realmente estén por debajo, sino porque no tenemos los números. Sí, sí, y eso, ¿verdad? Es un problema a nivel mundial de cuando uno clasifica, para que un caso sea clasificado como suicidio, pues tiene que estar claramente la intención de que la persona se quitó la vida. Así que o es un método donde pues la única opción es que la persona lo haya hecho, como por ejemplo, pues si es ahorcamiento, si es pues, ¿verdad? Con el uso de una arma de fuego. Pero, por ejemplo, a veces hay muchos accidentes de carro, que uno se queda pensando como que eso habrá sido un accidente o habrá sido, un intento suicida, caída.
Es difícil a veces poder identificarlo claramente y como traen, pues sabemos que hay muchas situaciones en cómo estamos llenando, ¿verdad? Los certificados de muerte, pero en general, y esto es una data que pues por lo menos no, ¿verdad? Habría que ver esas muertes sospechosas cuántas son, pero en general pues ha habido una tendencia a que en Puerto Rico la tasa de suicidio haya ido bajando. Así que definitivamente, ¿verdad? Hay múltiples maneras que pudiésemos evaluarlo. Perfecto. Y una última pregunta que surge de la conferencia previa, pero muy importante, ¿verdad? Aclararla. ¿Desde qué edad se puede utilizar el Scare Brief Assessment, ¿verdad? En nuestros pacientes? Desde los 8 años. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por contestarnos todas estas preguntas. Vamos ahora a lo que es la encuesta y a ver cómo lo hicimos. Sí, muy bien. Pues vamos viendo, ya tenemos los resultados. Y entonces, pues, en el cernimiento de depresión, pues el 82% contestó todo adolescente mayor de 12 años, que esa, pues, como hablamos, es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Los psiquiatras, pues, nos vamos un poquito más abajo que 8. Así que, pero definitivamente ustedes, pues, quédense, ¿verdad? Con 12 años, que es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría. Los síntomas de depresión en adolescentes, pues sí han aumentado en estos últimos años, como contestó el 89%. No es solamente en féminas, ha aumentado en varones también, pero definitivamente en féminas es donde más nos preocupa porque el aumento es mucho más significativo. El rol principal del pediatra en el manejo de la depresión pediátrica es, pues ahí, pues ustedes todos, ¿verdad? La gran mayoría, hacer seguimiento y referir el caso. Sé que muchos de ustedes se pueden sentir que ustedes son el encargado principal de manejar la depresión porque no se consiguen profesionales de salud mental, pero la realidad es que no, sabemos que los pediatras, su rol principal es el hacer esa identificación, referirlo, y hemos hablado aquí de muchos recursos que puedan tener, como pues quizás empezar por un parcial, si no es un paciente que amerita hospitalización, para tener entonces un tiempo en lo que entonces se consigue, ¿verdad? Esa cita a nivel ambulatorio. Y pues el 98%, ¿verdad? Tiene bien, pues, ¿verdad? Que el instrumento es el PHQ-9, que como les hablé, pues también está el CSD, pero yo entiendo que ese es muy complicado para la práctica de pediatría. Y entonces, en la número 5, pues veo variedad, ¿verdad? Vemos aquí que en desorden leve solo psicoterapia, que es la contestación. En moderado, psicoterapia considera añadir medicamentos antidepresivos. Moderado, seguimos la primera línea, sigue siendo psicoterapia. Y es en severo donde entonces consideramos añadir medicamentos antidepresivos, pero de nuevo, cada caso es bien individual. Pero yo creo que quizás lo más importante con el tratamiento es que en ansiedad ahora mismo tendemos a pensar como que, wow, ¿verdad? Los serotonérgicos pueden ser que tengan un rol. En depresión, pues estamos bastante claros que psicoterapia debería ser lo primero que tratamos. Bueno, doctora Doctora, Martínez. ¿tiene algunas preguntas adicionales en el chat dirigido directo a usted, doctora? Si las quiere ver un momentito, porque son relacionadas al tema. Las veo por aquí. Saludos. ¿Qué terapias alternas existen o recomiendan para el manejo de los trastornos del ánimo? Ok. En términos de terapias que estén basadas en evidencia, siempre nosotros, uno de los factores de riesgo para los trastornos de estado de ánimo es el pobre manejo del estrés. Así que vamos a recomendar diferentes estrategias que puedan ayudar con el manejo del estrés, que esto aquí es ejercicio físico, el mantenerse físicamente activo. Eso ayuda el estado de ánimo y también pues ayuda en el manejo del estrés, tener una dieta adecuada, eso, ¿verdad? Lo sabemos lo difícil que es con nuestros niños y adolescentes, pero también lo recomendamos.
Ahora mismo no existe ningún suplemento que la evidencia sea la suficientemente fuerte como para nosotros recomendarlo. Sé que ha habido un momento dado donde los omega 3 estuvieron bajo estudio para depresión, pero no se encontró que hicieran una diferencia bastante significativa. Así que ahora mismo lo más que encontramos es ejercicio donde hay un aspecto de relajación, como lo es el yoga, los ejercicios de estiramiento, esos también tienden a ser bastante efectivos. Y pues sobre todo con nuestros adolescentes, pues vamos a buscar activarlos, que estén activos, haciendo cosas, que no estén encerrados en el cuarto, metidos en el teléfono. Eso pues es otra eso es parte de lo que se hace en terapia cognitiva conductual, pero eso es algo que también nosotros podemos trabajar con eso. Creo que tenemos otra pregunta por acá del PHQ-3, si es recomendado como cernimiento en jóvenes. Sí, inclusive se puede hacer el PHQ-2, que es literalmente las 2 preguntas de estado de ánimo, si te has sentido triste o desanimado, o si has perdido el placer en hacer las actividades. Todas han mostrado bastante confiabilidad en poder identificar los casos. ¿Por qué yo prefiero el PHQ-9? Porque el PHQ-9 incluye la pregunta de suicidio, que yo sé que nadie quiere preguntar eso, pero en un adolescente tenemos que saberlo, y por lo menos ahí pues ya tienes la pregunta. Si sale positivo, pues es como que ok, pues tenemos que actuar, esto es una emergencia. Pues muy bien, creo que ya hemos completado todas las preguntas, la conferencia. Muchísimas gracias por tan fantástica conferencia y las contestaciones a todas nuestras preguntas. Gracias a todas las personas que han participado de esta actividad, y recuerden que estas sesiones van dirigidas a pediatras y a médicos primarios también, que atiendan niños. Y si conocen de algún compañero que no haya participado y que entiendan que se puede beneficiar, por favor invítenlo. Como saben, es libre de costo, tiene crédito de educación continua y se pueden beneficiar y ayudarnos a seguir tratando a los niños con enfermedades de salud mental o a riesgo de tenerla. La próxima actividad va a ser el día 31 de agosto a las 7 de la noche y será sobre crisis emocional. Así que muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches, doctora Martínez, y nos estamos viendo entonces en la próxima.